Hola. Bueno, bien, padre. Bueno, parece que nos han preguntado qué pasa con el ecumenismo. ¿Cuál es el alcance verdadero que tiene? ¿Qué sentido parece como que hubiera cambiado en estos últimos tiempos? ¿Dónde está la claridad sobre el tema? Bueno, y el ecumenismo es una palabra, digamos, muy privativa de los cristianos y no afecta realmente al resto de las religiones que hay en el mundo. Pero actualmente las palabras se usan en un sentido a veces tan metafórico, tan simbólico, que cubren casi cualquier cosa. Ecuménico, por el origen griego de la palabra, significa algo que es universal, que engloba a un todo, ¿no? Y a una totalidad. Pero en sentido concreto nos referimos a este escándalo espantoso que ya dura tantos siglos, que no se puede creer, que es que los cristianos no formamos una única iglesia, no estamos unidos. Hay una enorme cantidad de cristianos orientales que no están unidos a Pedro, a Roma, al Papa, porque piensan que ellos tienen más fidelidad a lo que Jesucristo instituyó que los católicos. Y luego, esto en Oriente. Y en Occidente existen numerosísimas comunidades que se denominan cristianas, pero que de ninguna manera están unidas, ni con los católicos ni con los ortodoxos. Y entre ellos mismos tampoco están unidos. No solamente no están unidos en materia, digamos, de trato de afecto, que eso, mal que bien, algo se va dando con el pasar del tiempo. Es que no estamos unidos en los elementos básicos de la fe. Por ejemplo, si Jesucristo está realmente vivo y presente en la Eucaristía. Los cristianos separados en Occidente, que se llaman los protestantes, en general se los llamaban, o ellos se llamaban los reformados, etcétera, calvinistas, luteranos, etcétera, episcopalianos, no aceptan que en la Eucaristía está realmente presente Cristo. Claro, es un tema demasiado gordo como para pensar que es trivial, no es trivial, es esencial. Ahora, el resultado total es que los cristianos estamos multiplicados en una gran cantidad de denominaciones, cada uno diciendo que ellos son los más fieles al mensaje de Cristo, y somos un escándalo para los demás, porque la evangelización del mundo está gravemente impedida y detenida por el escándalo de nuestra propia división. Entonces, el ecumenismo se refiere a todo el proceso de buscar la unidad de todos los cristianos entre sí. Los ortodoxos, los diversos grupos de protestantes, evangélicos, etcétera, reformados, y los católicos. Y los anglicanos de Inglaterra se consideran a sí mismos un grupo especial, pues de ellos también, todos, ¿no? Hace unos años, en la universidad en la que yo doy clases en Buenos Aires, llegó de visita un rabino, uno de los principales rabinos del mundo, de Nueva York, de la Liga de Antidifamación Judía, para tener una reunión que él la pidió con profesores de la universidad, y estaba presente yo como capellán. Y una profesora dijo, bueno, en esta interesante reunión ecuménica, y quiso decir algo, pero solamente llegó hasta ahí, esta interesante reunión ecuménica, y este rabino la detuvo inmediatamente y le dijo, perdón, pero esta no es una reunión ecuménica. Ahí quedó todo. Y partió de él, no de alguno de nosotros. Sí, pero claro, este hombre tenía muy claros los conceptos, ¿no? Lo que existe con los no cristianos, es decir, con los judíos, con los musulmanes, con los budistas, con todos los que no son cristianos, lo que existe es lo que se llama un diálogo interreligioso, que es un asunto distinto. En el diálogo interreligioso se busca, digamos, una especie de acercamiento de buena voluntad, por la cual se trata de mostrar a los hombres que el tener algún tipo de fe religiosa, del tipo que sea, no tiene por qué volvernos enemigos a unos de otros. O sea que la guerra de religiones no es una necesidad, porque en algunas épocas, lamentablemente, sobre todo en Europa, en nombre de las religiones hubo guerras espantosas, ¿no? Pero son cosas negativas completamente, porque las creencias no se ganan con las armas. Sí, pero fueron frutos del pecado, son frutos del pecado, ¿no? El hecho es que por ecumenismo entendemos todo el proceso, que es larguísimo, que viene desde hace mucho tiempo, ¿no?, de tratar de restaurar la unidad en el pueblo cristiano. Y el catecismo de la Iglesia Católica, que yo siempre lo traigo, lo recomiendo tanto para que los que quieran ver algún aspecto particular lo puedan estudiar con más detalle. En el punto 817
cuando está explicando un artículo del credo que es creo en la Santa Iglesia que es una. Bueno, uno dice, es una, y sin embargo uno ve tamaña fragmentación que dice, ¿y dónde está la unidad? Entonces el catecismo habla sobre las heridas de la unidad. Y dice, de hecho, en esta, y cita un documento del Concilio Vaticano II, que es sobre el ecumenismo, en esta y única Iglesia de Dios aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables, y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias, y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia Católica, y a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes. Esta es la explicación católica. Las culpas fueron de ambas partes. Tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo, se distingue la herejía, la apostasía, el cisma, no se producen sin el pecado de los hombres. El problema es que los cristianos hemos cometido, todos, católicos, protestantes, ortodoxos, muchos pecados contra la unidad. A veces por cuestiones de nacionalismo, a veces por cuestiones de lengua, algunas veces por cuestiones de riqueza, de poder económico, de prejuicios, que han hecho que los cristianos se quedaran separados. Otras veces por procesos fortuitos. Por ejemplo, los islámicos, cuando aparecieron en el Mediterráneo y cortaron las vías de comunicación entre Europa y Tierra Santa, aislaron también a grupos de cristianos que estaban en el Asia. Un caso notable, por ejemplo, son nuestros hermanos armenios. Los armenios estuvieron separados del resto de sus hermanos católicos y cristianos en general, simplemente porque apareció la cuña que apareció con el mahometanismo, ¿verdad? Y sin embargo se mantuvieron fieles a la fe de un modo heroico. Entonces, el proceso de regresar a la unidad es distinto según de qué tipo de cristianos se trate, ¿verdad? Con nuestros hermanos, esto lo dice el Concilio Vaticano muy claramente, y otro documento que traje que lo recomiendo mucho. Es una encíclica del Papa Juan Pablo II. Como siempre en latín, el título es Ut Unum Sint, pero que en su traducción castellana significa que todos sean uno, que es el deseo de Cristo, ¿verdad? En estos documentos se explica que es muy distinto el proceso de hablar de ecumenismo con los ortodoxos del Oriente que con los cristianos separados de Occidente, que son los protestantes, evangélicos, etc. Esto, claro, necesitaría una explicación larga. Pero la vamos a tener en el próximo bloque, ahora ya no se puede. Muy bien, con mucho gusto. Bueno, sí, como no, padre, estábamos hablando del ecumenismo, la diferencia que hay entre eso y las uniones con las demás religiones. Efectivamente. Y quisiera aclarar que en el tema del ecumenismo, que es estrictamente entre cristianos, son muy distintas, digamos, las actividades que se realizan según qué grupos de cristianos se trata. Por ejemplo, con los cristianos orientales, que están separados de la comunión con los católicos, lo que se está promoviendo sobre todo es un trato de conocimiento personal, de personas que se visitan unos a otros, de reuniones que se hacen, porque no tenemos grandes problemas en materia de doctrina. Los 7 sacramentos que vivimos los católicos también los tienen los ortodoxos, los cristianos orientales. La devoción a la Virgen como Madre de Dios y como Madre nuestra es igual. La vida de oración mística, que se puede llegar a la santidad, creen que es posible llegar a la santidad tanto los cristianos orientales como los católicos. Tenemos, digamos, todo un mundo doctrinal en común. Tristemente, por motivos culturales, hay como una antipatía enorme en algunos lugares de Oriente hacia la Iglesia Católica y hacia Pedro. En las últimas décadas, esta especie de antipatía se ha concentrado de modo muy especial en el Patriarcado de Moscú. Esto de que la Santa Rusia y el territorio de Rusia forman como una única unidad con la Iglesia Ortodoxa, y que cualquier cristiano que no sea ortodoxo, que se atreve a entrar a Rusia, ya los está ofendiendo, hace que sea difícil el diálogo. Es una visión, digamos, como nacionalista del problema.
¿no?, que hace que vaya lento el proceso de ecumenismo. El Papa Juan Pablo II se pasó todo su pontificado tratando de visitar a Moscú, y los ortodoxos de Moscú se pasaron todo el pontificado y prohibiéndole el viaje, impidiéndole, negándole la invitación. Las autoridades civiles lo invitaban, los diversos presidentes de Rusia lo invitaban a Juan Pablo II, y el patriarca de Moscú no lo quería invitar y ponía todo, y con gran éxito además puso todos los obstáculos posibles. En cambio, en Occidente, el problema del trato y de la convivencia ha sido, después de algunos siglos dolorosos, menos tenso. Porque en el siglo XX, mal que bien, en todos los países europeos y en muchos lugares, en América también, católicos y protestantes conviven socialmente todo el día en empresas, en las ciudades, comparten muchas cosas, se conocen, se ven, a veces hay matrimonios entre ellos. El problema no está tanto en el trato mutuo, sino el gran problema con los cristianos separados de la Iglesia Católica en Occidente son los temas de fondo de doctrina de la fe. Así como los ortodoxos y los católicos aceptamos que Jesucristo nos dejó 7 sacramentos, entre nuestros hermanos separados en Occidente, ninguno de ellos acepta que existen 7 sacramentos. Algunos dicen que hay uno, el bautismo, y nada más. Otros dicen que hay 2, el bautismo y la Eucaristía, pero la Eucaristía no tiene realmente presente a Jesucristo ahí, de modo que es como 1 y medio, porque creen algo, pero no del todo. Para la mayor parte de ellos el matrimonio no es un sacramento, es decir, no refleja nada del misterio de Dios ni concede una gracia de santidad especial, sino que es simplemente un acto civil, que prácticamente sin gran contenido religioso. Tenemos dificultades grandes. Muchos de ellos no tienen el sacramento del perdón de los pecados, de la reconciliación con Dios. Creen que no fue un mandato universal la aparición de Cristo el día de la resurrección, cuando sopló sobre los apóstoles y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Eso los católicos y los ortodoxos del Oriente, todos los cristianos de Oriente, hemos aceptado que era la institución del sacramento del perdón de los pecados, de la reconciliación que Dios le entregaba a sus ministros, para que actuaran en nombre de Cristo. Pero nuestros hermanos separados de Occidente, los protestantes, los evangélicos, no aceptan que esto exista o debe existir dentro del cuerpo de la Iglesia. Con lo cual, con ellos, el ecumenismo es sobre todo de trabajo teológico, de hablar a ver si está en la Escritura, si lo dijo Cristo, si se vivió así desde hace 2000 años o no. Y es un trabajo arduo, porque el interlocutor válido del otro lado, de la contraparte católica, es difícil de encontrar porque están fragmentados en centenares de grupos y confesiones, ¿verdad? En cambio, buena voluntad hay, de ambas partes, mucha buena voluntad. Es más, en la historia del ecumenismo han sido los protestantes, y en concreto los anglicanos, los de Inglaterra, que han iniciado gran parte del movimiento ecuménico moderno. O sea, para ellos van, digamos, el aplauso y las felicitaciones, porque ha habido algo profundamente evangélico en su actitud de recobrar la unidad. Pero hemos chocado con el muro de la doctrina. ¿Qué es lo que realmente es la doctrina cristiana? Los católicos tenemos esto para mostrar, un resumen que ha sido hecho con la ayuda de todos los obispos, de los 4000 obispos que hay en la tierra, unidos al Papa, un resumen de nuestra fe católica en un catecismo, que todos los católicos compartimos y aceptamos por igual. O sea que los que hablan con los católicos saben qué es lo que nosotros creemos, todos. Pero cuando nosotros hablamos con nuestros hermanos separados, los protestantes, no sabemos muchas veces con quién estamos hablando, porque a veces 2 pastores de la misma denominación no piensan de la misma manera en el mismo tema, ¿verdad? Entonces no es fácil llegar a la unidad en Occidente. En Oriente, por motivos puramente nacionalistas y culturales, ¿no?, tampoco es fácil. Seguimos en una época, digamos, muy fluida, en la cual la Iglesia, como principios de ecumenismo, recomienda 2 o 3 cosas. 1, la oración en común. Ya que hay ciertas cosas que no compartimos todavía, por lo menos que nos unamos a rezar juntos a Cristo. Eso da buen ejemplo. El Papa, por ejemplo, ha estado invitado a los últimos papas a que fueran ortodoxos, griegos, orientales, que fueran a Roma en algunas fiestas especiales, y también que fueran algunos
líderes religiosos del protestantismo para que el mundo vea que están de rodillas ante Dios rezando juntos. El año santo del año 2000 para el año jubilar, que fue una escena, digamos que desde el punto de vista de los medios de comunicación, fue hermosa, fue ver al Papa arrodillado, entrando a la iglesia, que es como acercándose a la presencia de Dios en Eucaristía, acompañado de un lado por el primado anglicano de Inglaterra y por otro lado por el patriarca de Constantinopla, de los orientales. Esa, digamos, fue como una súplica a Cristo de que lleguemos a la unidad verdadera, rezar juntos, encontrarnos, hacer reuniones, pero no de un modo anárquico. Tienen que estar dirigidos por los que saben y entienden, ¿verdad? Y en algunos casos es de mucho cuidado, por ejemplo, no hacer un falso ecumenismo. No se puede dar la comunión a un hermano nuestro separado que dice que Cristo no está en la Eucaristía, porque eso sería un falso ecumenismo. Tenemos que llegar a la unidad en la fe y solo entonces tendremos la comunión común, pero mientras tanto no. O sea, en la liturgia hay que respetar lo que dicen el Papa y los obispos, ¿no? No hacer cosas raras, pero conocernos, querernos, ayudarnos económicamente, que es muy importante, unos cristianos con otros, rezar juntos, eso sí. Eso ayuda mucho a que se vaya creando el clima y un día llegará, porque Cristo quiso que haya un único rebaño bajo un único pastor. Seguro llegaremos a eso. Si Dios quiere, pero en estos últimos tiempos hemos ganado bastante en todo Sí, eso. en buena voluntad, sí. Sí, sí. Bueno, Padre, gracias por todo nuevamente. Hasta un próximo encuentro.